Hay un disco que muchos descubrieron de golpe, sin contexto, sin advertencia. Y lo pusieron en play por primera vez. Los primeros 2 minutos fueron los conos de O Fortuna llenando el cuarto, seguidos de voces de una película bíblica de los años 70 y luego una voz que gruñe con toda la convicción del mundo. Y la infame frase. Y entonces el disco explota. Eso fue Dechristanize, el disco que sacó a Vital Remains del underground más profundo y los puso en el mapa del death metal de principios del siglo XXI. No fue casualidad, no fue suerte. Fue el resultado de 2 hombres trabajando durante años sin cantante, de una amistad de décadas entre Tony Lázaro y Glenn Benton. Que nadie esperaba un disco oficial y de una grabación que salió mal a la primera vez y tuvo que rehacerse casi completa. Esta es la historia de cómo se hizo Dechristanize, un disco que debió haber salido antes, que casi no tiene la portada que tiene y que dividió opiniones el día que salió. Un disco que hoy, más de 20 años después, sigue siendo la marca más alta en la historia de una banda que lleva más de 3 décadas operando desde Providence, Rhode Island, casi siempre en las sombras. Vital Remains no es una banda con una historia limpia, nunca lo fue desde que Tony Lázaro la formó en 1988 en Providence, Rhode Island. La banda funciona como un proyecto en permanente construcción, vocalistas que entraban y salían, alineaciones que cambiaban antes de cada disco, contratos con sellos pequeños y una distribución limitada. Si alguien escuchaba Vital Remains en los 90 era porque lo buscaba con intención. El primer disco, Let Us Pray, llega en 1992 a través de Def Records y Peaceville. Death metal con influencias de black metal más oscuro, letras anticristianas, sin eufemismos, una producción cruda que era parte del estilo y no solo del resultado del presupuesto. El disco fue notado en los círculos correctos, no fue un éxito comercial, pero estableció a la banda como algo real. El giro importante llegaría en 1996, cuando Dave Suzuki se unió como batería. Lo que muchos no entendieron de inmediato es que Suzuki no era solo un batería, era un músico completo que tocaba guitarra, bajo y que tenía criterio compositivo propio. Desde ese momento, Vital Remains pasó a ser esencialmente un dúo creativo. Tony Lázaro escribía los riffs base, la estructura rítmica, el esqueleto de las canciones. Suzuki entraba después, escuchaba y construía encima líneas de guitarra líder, solos, armonías, baterías. Así que en 1997 salió Forever Underground a través de Osmos Records. Un disco más largo, más oscuro, con canciones que empezaban a mostrar esa tendencia hacia las composiciones extendidas que luego definirían el sonido de la banda. Joe Lewis hacía las voces, era un disco de transición pero con peso propio. 3 años después, en 2000, llega Dawn of the Apocalypse, también por Osmos. El vocalista esta vez era un tipo conocido solo como Thor. El disco sonaba más pesado, más denso, era la versión más madura de Vital Remains. Hasta ese momento, pero Thorn fue despedido en 2001 y con eso se abrió otra vez el mismo problema que había perseguido a la banda desde el principio. ¿Quién canta? Lo que pasó entre 2001 y 2003 es el núcleo de esta historia. Lo que pasó entre 2001 y 2003 es el núcleo de esta historia. Después de que Thorn salió de la banda, Lázaro y Suzuki probaron con un cantante llamado Jake Raymond. Durante el año 2001, solamente duraría 2 meses, no funcionó.
La banda otra vez quedó sin voz mientras el material para el nuevo disco seguía desarrollándose. Tony Lázaro en ese periodo estaba trabajando como guitar tech de Eric Hoffman en las guitarras de Dayside. Era trabajo, era ingreso, pero también era una cercanía constante con uno de los frontmen más intensos y reconocibles de la escena del death metal, Glenn Benton. Benton y Lázaro no eran extraños, se conocían en la escena. Florida y Rhode Island no son el mismo estado, pero el circuito del death metal de la costa este en los 90s era pequeño y las mismas bandas se cruzaban una y otra vez. Mientras Lázaro trabajaba en las giras de Dayside, la conversación sobre un posible trabajo juntos fue creciendo de forma natural. No fue una decisión corporativa tomada en una sala de reuniones, fue una conversación entre dos músicos que se tenían respeto. Mientras tanto, en Providence, Dave Suzuki trabajaba solo en las letras, en las armonías y los solos para las canciones nuevas. En una entrevista que dio en esa época, Suzuki lo describió así: Tony estaba de gira, yo tenía tiempo y eso me dio espacio para desarrollar todo lo que iba a poner sobre la música. Esto es, las armonías, los solos, escuchaba los riffs de Tony y dejaba que la música me dijera qué poner encima. Ese método de trabajo era el que teníamos desde el 96 y por supuesto que funcionaba bien. El material que Lázaro y Suzuki estaban construyendo durante esos años era diferente a todo lo que habían hecho antes. Las canciones eran más largas. La canción que da el nombre al disco dura casi 9 minutos. En Wined by Vengeance, el cierre del álbum llega a los 10. No eran canciones de death metal convencional. Eran estructuras elaboradas, con partes que se transformaban, con solos que no eran solo exhibición técnica, sino que tenían el desarrollo melódico real. Rush of Deliverance, por ejemplo, tiene un trabajo de guitarra líder de Dave Suzuki, que mucha gente cita como uno de los mejores en la historia del género. Para 2002 el material estaba listo, Glenn Benton había aceptado ser la voz del disco y Tony Lázaro tenía un lugar de grabación, Morris Sound Recording, en la mítica Tampa, Florida. Morris Sound tiene un peso histórico en el death metal americano que no requiere explicación larga. Death, Morbid Angel, Obituary, Decide, Cannibal Corpse, etc. El estudio de Tampa fue el sonido del género en su edad dorada. Ir ahí no era solo una decisión técnica, era el paraíso. Pero la grabación en Morris Sound fue, según las propias palabras de Tony Lázaro, una experiencia que no recomendaría a nadie. En sí el problema no era el estudio, era el asistente de ingeniería. Lázaro lo llamó en entrevistas posteriores simplemente como The Button Pusher, el tipo que aprieta botones. Se cometieron errores técnicos durante la grabación que afectaron el sonido final. La mezcla que salió de Morris Sound no era lo que la banda quería, no capturaba la energía del material. Las fechas lo confirman, la grabación en Morris Sound fue del 29 de abril al 11 de mayo de 2002. Un periodo corto, 12 días para 9 canciones que en total suman más de 70 minutos de música. La prisa tuvo consecuencias, el sonido de la batería, especialmente los kicks y los toms,
Estaban todos trillados, lo cual le quitó naturalidad al golpe. Dave Suzuki lo reconoció sin rodeos: no tuvimos tiempo de trabajar bien esos sonidos. Me arrepiento, eso quedará así para siempre. La decisión que tomó la banda fue radical. En vez de lanzar el disco con esa mezcla, llevaron el material a Sound Station 7 en Providence, Rhode Island, el estudio de su ciudad. Ahí, entre julio y diciembre de 2002, volvieron a mezclar todo. Robert y Todd Jessop trabajaron en ese remix. El resultado fue lo que escuchamos en el disco final. Más crudo que Icon of Evil, sí, pero con una densidad y una brutalidad que funcionan dentro del contexto del álbum. El proceso de producción completo abarca desde la grabación inicial en primavera de 2002 hasta el remix en Providence en el segundo semestre de ese mismo año, y la masterización en Masterdisc Studios en Nueva York. El disco no salió hasta el 22 de agosto del 2003. Más de un año entre la grabación y el lanzamiento. Ese tiempo estuvo ocupado en negociaciones contractuales. Olympic Records, que iba a lanzar el disco en Estados Unidos, fue adquirida por Century Media. Los contratos se enredaron. Lázaro lo describió en entrevistas como mucho que había que resolver antes de que todo estuviera en orden. Glenn Benton grabó sus voces en ese periodo también. No había conflicto con Decide por participar en otro proyecto. Era algo que Benton hacía por decisión propia. Los guitarristas de Decide, Eric Hoffman y Brian Hoffman, no estaban felices con la situación según Lázaro. Pero Benton no fue presionado, lo hizo porque quiso, porque la música de Lázaro y Suzuki le generaba respeto y porque la colaboración tenía sentido creativo. El arte de la tapa de The Christianize fue diseñado por Jaromir Pesruk, conocido en la escena como Death. La imagen muestra a Cristo crucificado sobre un pentagrama, con soldados romanos en una escena. Es explícita, directamente provocadora. En Europa nadie puso objeciones. En Estados Unidos varios distribuidores se negaron a manejar el disco con esa portada. Lo curioso de la historia de esa portada es que no era el plan original. La imagen que iba a ser la portada principal era la que terminó siendo el arte interior del booklet. Una pieza igualmente oscura pero menos explícita. Fue una idea de último momento de Tony Lázaro la que cambió todo. Él le pidió al artista que desarrollara una nueva visión más agresiva para la portada exterior. Cuando la vio terminada supo que era esa. El problema es que esa decisión creativa desató una cadena de conflictos con los distribuidores americanos. Walmart y otras cadenas de venta masiva se negaron a tener el disco en sus estantes. No era una sorpresa. Era el mismo patrón que habían sufrido bandas como Decide, etc. años antes, pero para Vital Remains, que nunca había tenido distribución masiva, el impacto tenía una dimensión totalmente diferente. El dilema que enfrentó Tony Lázaro era simple pero con consecuencias reales. Si no cedías, el disco no llegaba a muchas tiendas. Si cedías, ibas en contra de tu propia visión. Lázaro se negó a cambiar la portada. La solución que encontraron con Century Media fue disponer un slipcase encima de la caja, que ocultaba el arte exterior y tenía su propio diseño más neutro. El arte original quedaba adentro, visible para quien comprara el disco y lo abriera. El slipcase terminó siendo tan bueno visualmente que muchos fans consideran que el paquete completo con las dos capas es más interesante que si solo hubiera existido la portada sola. Lo que más irritó a Lázaro no fue tener que poner el slipcase, fue la lógica detrás de la objeción de los distribuidores. Aceptaban sin problema la imagen de Cristo crucificado sobre un pentagrama.
Pero la otra escena romana era lo que no podían tolerar: la violencia. Esto era inaceptable. Esa contradicción la señaló Lázaro con sus propias palabras y tienen algo que dice mucho sobre los límites del conservadurismo comercial americano, que puede vivir con la blasfemia pero no con el cuerpo. El disco salió el 22 de agosto de 2003. La recepción fue polarizada de la manera correcta. Nadie dijo que era mediocre, los que lo amaron lo pusieron en lo más alto del death metal de esa época. Enciclopedia Metallum lo recibió con reseñas que lo calificaban por encima del 90% en la mayoría de los casos. Para los estándares de una banda que había pasado 15 años construyéndose en la oscuridad, era el reconocimiento más amplio que habían recibido. Los que tenían reservas señalaban lo mismo: la banda dependía demasiado de Glenn Benton, que sin su nombre el disco no hubiera tenido el mismo alcance, que Vital Remains se benefició de una figura prestada. Esa crítica tenía algo de lógica superficial, pero ignoraban lo fundamental. Las canciones las escribieron Lázaro y Suzuki. Benton no compuso ni una nota ni una letra. Lo que aportó fue su voz, su presencia, su identidad. Y en el death metal eso importa, pero el arquitecto del edificio era otro. También hubo tensión desde el lado de Dayside. Los hermanos Hoffman, guitarristas de la banda, no estaban felices en que Benton participara en otro proyecto. Era algo que Benton sabía y que asumió, lo hizo porque quiso, y esa decisión tuvo consecuencias en la dinámica interna de Dayside, que nunca de forma pública y definitiva en ese momento. En vivo, el impacto fue totalmente distinto. Vital Remains empezó a llenar salas que nunca había podido llenar. La gira los llevó a mercados donde nunca antes habían pisado. Se reportó que agotaron entradas en California. Para una banda del underground de Providence, ese salto era concreto y por supuesto medible. The Crystal Knight salió en agosto de 2003, se grabó en 12 días en Tampa, se remezcló durante meses en Providence y fue parcialmente censurado en su distribución en Estados Unidos, y llegó al mercado más de un año de las primeras sesiones en Morrisound. No tenían video musical, no tenían rotación radical, no había ningún mecanismo convencional detrás del éxito de este álbum. Lo que tenía era 70 minutos construidos con cuidado real por dos músicos que llevaban 7 años trabajando juntos en la misma dirección, más la voz de uno de los frontmen más reconocibles del género, que decidió poner su nombre en un proyecto ajeno porque la música valía ese riesgo. La pregunta más justa sobre ese disco no es si es el mejor álbum de Vital Remains, aunque probablemente lo sea. La pregunta más justa es ¿por qué tardó tanto? Porque una banda que llevaba 15 años haciendo música de ese nivel necesitó un nombre de fuera para que el mundo prestara atención. Eso dice algo incómodo sobre cómo funciona el underground, sobre la visibilidad, sobre los mecanismos invisibles que deciden que llegan y que se queda enterrado para siempre. Pero también dice algo sobre Lázaro, sobre la obstinación que se necesita para seguir construyendo durante 15 años sin el reconocimiento que merece, sin cambiar de dirección, sin suavizar el sonido, sin buscar atajos. Cuando llega la oportunidad, la banda estaba lista porque nunca había dejado de trabajar. The Christianized sigue siendo referencia, no porque todo el mundo lo ame, sino porque nadie que lo conoce puede ignorarlo, y eso es un género donde la memoria es feroz y no perdona la mediocridad. Es lo más cercano a la permanencia que existe.